Bien, queridos amigos, bienvenidos a una nueva sesión de Urantia Toronto en español. Hoy día, 15 de abril, damos inicio a nuestra sesión número 200 de lectura y estudio del libro de Urantia, Quinta Revelación. Eh, Son 200 sesiones que ya llevamos estudiando párrafo por párrafo este, eh, este libro. Y ahora nos quedamos en el documento 112, avanzamos las dos primeras secciones y la introducción del documento, que es un poquito larga, y continuamos con la sección 3, que empieza en la página 1229, párrafo 8. Bien, um, como siempre vamos a empezar con una pequeña oración que nos la va a ofrecer Ketty. Adelante, Ketita. A ver. Amado Padre Celestial, gracias por darnos todo tu amor y porque es tu voluntad que sigamos reuniéndonos para compartir esta maravillosa revelación. Te pedimos por la paz del mundo, te pedimos para que los gobernantes de los países sean más conscientes de sus actos y que obren con el corazón. Te pedimos por nuestras familias para que se mantengan siempre unidas. Haznos, Padre, mejores personas y permite ofrecer nuestro amor a través de los dones que tú nos has obsequiado, si esa es tu voluntad. Te lo pedimos en nombre de nuestro amado hermano, Padre Jesús Miguel. Amén. Gracias, Ketita. A ver, hay una manito levantada. Dinos, Octavio, bienvenido. Hermanitos, buenas tardes, gusto en saludarlos y verlos. Hermanito Pepe, aprovechando el comentario que dijo usted de las 200 Jones. sesiones que hemos tenido con esta edición, que ha sido un poco criticada, que no mucho la quieren. No sé si quisiera hacer un comentario. Yo le puedo decir el mío para que no esté usted solito en el comentario, pero yo no le veo ningún problema, la verdad, hasta ahorita. No sé cuál sería la opinión de usted. Gracias. Bueno, en eso estamos. Bueno, en eso La, estamos. La, esta última esta revisión última revisión 2021 2021. Oye, eco. Oye, está, eco. Está, Escucha muy mal, Pepe. escucha muy mal, Pepe. ¿Ves? Uy. creo ¿Ves? que hay que mutear acá. Ya no hay eco, ¿verdad? Bueno, hay un equipo que se llama el equipo de perfeccionamiento de la revisión 2021 que está trabajando muy seriamente en esto. Y también hay un grupo secundario de revisión en donde tenemos el honor de participar junto con otras, creo que son 12 o 15 personas, ¿no, Ketty? Ujú. Y ellos nos mandan unas remesas con las observaciones que se han hecho, que se han enviado a la fundación. La fundación las ha recibido todas, las ha analizado y entonces este equipo de perfeccionamiento las ha justificado algunas, algunas otras las ha descartado y junto con esa opinión, ese análisis que se hace, ese primer análisis, nos envían a nosotros para conocer también nuestra opinión y nosotros podemos opinar al respecto. Al final se va a llegar a un consenso y se va a hacer las correcciones que tengan que hacerse, ¿no? Han comenzado con una serie de errores ortográficos, palabras mal escritas, que falta una coma, que falta un punto, etcétera, etcétera. Cosas menores y después vamos a pasar ya a errores de contexto o de interpretación que se llaman errores semánticos, que son los más delicados. Muy bien, dicho esto, creo que podemos entrar a nuestro documento. Entonces, hermanito, entonces en las 112 sesiones que van, usted no ha comentado nada al respecto. Si le hacen esas observaciones y llevamos ya 112 sesiones, usted no ha comentado nada, o sea, no hay necesidad de comentarlo. Bueno, como les digo, no quiero yo decir hasta este momento hemos encontrado tales y tales errores, fallas. No es perfecta la redacción y hemos encontrado, sí, algunos errores, pero no quiero ocupar la sesión que, en estas cosas, ¿no? Porque
hay mucho que discutir y se va a crear un diálogo y vamos a terminar dedicándonos al análisis de de la traducción en vez de centrarnos en el documento, ¿no les parece? Bien, hay una No, sí, manito sí de lo Oli entiendo, también. nada Ujú. más que entonces ese tipo de análisis va a quedar entre quién y quién, entre ustedes como responsables y la asociación. Nada más, o sea, no va a ser para todos los que estamos estudiando el libro, no se va a hacer un reporte o algo así, porque yo esperaría que en el transcurso del estudio del libro pues se fueran tocando esos puntos, pero si lo que usted no quiere es perder la esencia espiritual del estudio, pues lo comprendo, pero entonces ¿dónde se va a poder ver ese tipo de observaciones o de situaciones que aparentemente dicen que están mal en esta traducción? Octavio, no conocemos las observaciones todavía. Pero el hermanito Pepe acaba de comentar que le están No dando conocemos las información, observaciones. ¿no? Deben haber observaciones de puntuación, pero aún no nos han llegado las otras remesas. Y ya creo que no Bueno, corresponde el tema me voy a esperar al otras 50 seguimiento. para volver a hacer la pregunta. Gracias. A ver, vamos a ver qué nos quiere decir Oli. Gracias, Octavio. Sí, adelante, Oli. Pepe, no, yo entiendo que el tiempo no es para esto, nos juntamos para otros fines, pero me gustaría saber, ¿esa es la traducción, la primera que llegó en español, la que se va a aprobar? Tengo entendido. ¿Tú estás trabajando con la fundación o la fellowship? Yo estoy trabajando, estamos usando como texto de lectura la versión 2021, o sea, la Ah, ok. última traducción que se ha hecho, Ah, ya, ya, ok. eh, porque la esperábamos. Hemos tenido, este grupo ha leído el libro completo en su versión del 93, empezamos con esa versión, después pasamos a la del 2009. Volvimos a leer todo el libro en 2009 haciendo ya algunos comentarios, porque la primera vez leíamos solamente y leíamos 2 documentos por sesión. Después pasamos a la 2009 y después de que terminamos de hacer la 2009, esperábamos la última, ¿no? Que se presentó en ese Congreso de Perú en el 2021 justamente. Entonces, por eso se llama la de 2021. Y a partir de ahí, yo descargué el texto completo y comenzamos nuevamente a reunirnos. En el 2022 hemos empezado esta nueva lectura, pero en esos meses que nos preparamos para empezar, salieron todas las críticas, ¿no? De gente muy entendida que detectó que habían errores, ¿no? Eh, y todos esos errores han sido recopilados y enviados a la fundación para que se tuviera en consideración. Entonces la fundación suspendió la orden de publicación porque esto se iba a publicar. También cambió la decisión de no reemplazar las versiones anteriores, las traducciones anteriores por la nueva, quedaron todas disponibles y hasta que se termine de hacer el perfeccionamiento de esta última. Parece que la idea que va a predominar es, porque hay un grupo que quiere que solamente haya una versión en español y hay otro grupo que quiere que se mantengan las tres, ¿no? Que las tres tienen sus virtudes y defectos. Y bueno, es cuestión de gustos. A algunos les gusta más leer la versión europea, a otros les gusta más la latinoamericana. Y esta última va a ser algo así como una amalgama de ambas. Pero efectivamente se han verificado muchos errores. Hay 170 y tantos, creo, digamos, observaciones formales y fundamentadas que han llegado a la fundación y todas se han tomado y se están analizando, ¿no? Bueno, y una vez que se analizan, están pasándolas a los revisores. Nosotros estamos en ese segundo, digamos, escuadrón de revisión, ¿no? Y bueno, han comenzado a enviarnos remesas con los errores de tipo ortográfico. Bueno, todavía no se han entrado a los párrafos, a los errores sintácticos o de interpretación, que son los más delicados. Bueno, así están las Muchas cosas. gracias.
Ok, entonces vamos a compartir el libro. Bien, yo varias veces les he dicho que cuando yo preparo estos párrafos, me baso en primer lugar en la versión en inglés y después veo las dos versiones en español y las comparo con la última revisión. Y de ahí yo interpreto y les traigo mi interpretación. Y todos ustedes están invitados a hacer la suya propia. Ustedes me dicen si se ve suficientemente grande. Creo que todavía está muy chiquito. ¿Qué pasó acá? Estamos en la sección 3. Vamos a subir a la Más sección grandecito. 3. Este documento es largo y sustancioso. Yo tengo mis dudas de que podamos terminarlo hoy día, pero en fin, nadie nos apura. A ver, vamos a aumentar acá. Ustedes conocen este cuadro famoso de Salvador Dalí, que está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Bien. ¿Qué tal ahí? ¿Se puede leer claramente? Ahí está muy bien, gracias. Ok. Para mí está bien, no sé los hermanos. Bien, Marlene, léenos los dos primeros. Vamos a poner el título acá. 3. El fenómeno de la muerte. Los urantianos reconocen generalmente un solo tipo de muerte, el cese físico de las energías de la vida, pero en lo que respecta a la supervivencia de la personalidad, existen en realidad tres tipos de muerte. 1. La muerte espiritual, la del alma. Cuando un hombre mortal rechaza la supervivencia y lo hace de forma definitiva, es declarado insolvente espiritual y en quiebra morontial a criterio conjunto e igualitario del ajustador y la serafín superviviente. Una vez registrado este informe en Ubersa y verificadas sus conclusiones por los censores y sus colaboradores reflectantes, los regidores de Orbonton ordenan la liberación inmediata de su monitor interior, pero esta liberación del ajustador no afecta en modo alguno a los deberes de la serafín personal o colectiva que se ocupa del individuo abandonado por el ajustador. Ese tipo de muerte es definitivo, aunque se mantengan durante un tiempo las energías vivas de los mecanismos físicos y mentales. Desde el punto de vista cósmico, el sujeto ya está muerto. La vida que continúa solo indica que persiste el impulso material de las energías cósmicas. Muy bien. El cese de las energías vitales del cuerpo físico es solo un tipo de muerte. En lo que respecta a la supervivencia de la personalidad, que es el tema de este documento, hay en realidad tres tipos de muerte y Marlene nos acaba de leer la primera, que es la muerte espiritual, la muerte del alma o muerte definitiva. Es en realidad la verdadera muerte, ¿m? Que significa la renuncia a la vida eterna, el rechazo consciente y voluntario a la supervivencia. Esta es la muerte del pecador en iniquidad. El ajustador y los serafines opinan conjuntamente y dicho consejo coordinado se registra en Ubersa, luego de que los censores y sus asociados reflexivos han verificado los hechos. Los gobernantes de Orbontón, que son los ancianos de los días, ordenan la liberación del ajustador, pero no de los serafines. Dice, ya sea personales o grupales. Yo dudo que de una persona que tenga una pareja de serafines personales pueda morir espiritualmente, ¿no les parece? Pero en fin, esa es una duda mía. Entonces, estos serafines se encargan de este individuo que ahora es un muerto en vida física, aunque continúe sus funciones vitales, ya espiritualmente ha muerto y está perdido y el final de su existencia va a ser su muerte natural en este mundo. A ver,
Seguimos con el siguiente tipo de muerte. 2. La muerte intelectual, la muerte de la mente. Cuando los circuitos vitales del ministerio adjutor más alto se ven deteriorados por las aberraciones del intelecto o por una destrucción parcial del mecanismo del cerebro, y si los daños sobrepasan el punto crítico de lo irreparable, el ajustador interior es liberado inmediatamente hacia Divinington. En los registros del universo se considera que una personalidad mortal ha encontrado la muerte cuando se han destruido los circuitos de mente esenciales por los que actúa la voluntad humana. Como en el caso anterior, se ha producido la muerte aunque el mecanismo vivo del cuerpo físico siga funcionando. El cuerpo menos la mente volitiva ya no es humano, pero el alma del individuo puede sobrevivir dependiendo de las elecciones anteriores de esa voluntad humana. Bien, entonces este es el segundo tipo de muerte, la muerte mental, o sea, la muerte cerebral, podríamos decir, ¿no? Cuando se han comprometido los circuitos mentales del intelecto superior, o sea, del que depende la voluntad y la espiritualización de la mente material con la ayuda del ajustador. Y esto puede suceder por la destrucción parcial o total de nuestro cerebro, ¿no es cierto? De los mecanismos que producen el pensamiento normal. ¿No? Eh, y tiene que ser ese daño cerebral de tipo irreversible, o sea que no se pueda recuperar, que no haya opción, no haya esperanza de que eventualmente la persona pueda recuperar la conciencia, en fin. En esos casos el ajustador sale de esa mente dañada, vuelve a Divinington, ¿ya? Pues ese cuerpo sin una mente volitiva, sin una mente capaz de tomar decisiones, ya no es humana, aunque siga respirando, aunque siga viviendo. ¿Mm? Y aquí dicen algo muy importante. Si antes de producirse la muerte mental hubo una elección por la vida eterna, entonces el alma va a sobrevivir. ¿Ok? Si hubo entonces, si la persona tuvo la oportunidad de decidir, de tener fe, de creer, ¿no? Eh, entonces se salva, aunque entre en ese proceso de muerte cerebral. Adelante, Jimmer. Es, eh, es un privilegio que tú estés acá porque tú eres médico y tengo una pregunta que me surgió de leer este párrafo, inclusive antes de que empezáramos la reunión, me hice esta pregunta y otra con el anterior, pero vamos a concentrarnos en esta. ¿Qué sucede? O tiendo a entender que la muerte intelectual recoge todos estos casos de Alzheimer severo. ¿Ustedes qué piensan de eso? Bien, en todos los casos en donde haya eh, un compromiso de las esferas superiores de la mente, o sea, donde está el poder de decisión, donde está eh, el raciocinio que nos permite, bueno, tener conciencia de la realidad que nos rodea. En casos en donde hay, pues, una pérdida de esa capacidad, ¿no? La persona está desorientada en tiempo, espacio, persona. Yo creo que eso, eh, aunque podamos comunicarnos de alguna forma con esa persona que tiene un grado de demencia, ya sea por Alzheimer o por otro tipo, yo creo que esa mente también está perdida. Puede, perfectamente puede considerarse también una muerte intelectual, una muerte mental. ¿No? Claro, la muerte cerebral, por definición, es
el cese de las energías, ¿no? De la actividad eléctrica del cerebro, registrada en un electroencefalograma. Mira, la manito. ¿Puedo hablar? Adelante, Ketty. Eh, Aquí estoy leyendo algo interesante porque menciona que lo más importante es mantener la voluntad humana. Desde el momento que tú pierdes esa capacidad de decisión, esa conciencia, ¿no? Si no tienes conciencia, si no estás consciente de tu realidad, no eres capaz de tomar decisiones. Una decisión. Ajá. Sí, pues, Ujú. y hablan exactamente de eso, ¿no? El mortal ha encontrado la muerte cuando se ha destruido los circuitos de mente esenciales por los que actúa la voluntad humana. Mm, claro, lo que tú dices está bien, pero como que se refuerza aquí, ¿no? Si no Así tienes es. capacidad de decisión, una persona con Alzheimer no está consciente. Yo he trabajado en hospitales, bueno, hospitales no en plural, pero acá le dicen nursing home, sería esto, asilo, podría decirse Sí, así. correcto. Las Sí, personas sí. van y se quedan ahí hasta que Dios las recoja, pues, ¿no? Y muchas están fuera ya de su conciencia. Ujú, ¿No? Pero sí, por ejemplo, si tú te pones a cantar, ellos también recuerdan y cantan contigo y se emocionan y están felices, pero ujú, no son conscientes, creo. ujú, ujú. Ya han perdido sus funciones superiores. Sí, Octavio, ¿qué querías agregar? Bueno, es que esto es lo maravilloso, ¿no? Lo hermoso del plan de Dios, porque, ¿cómo explicarme? Es que, por ejemplo, esas personas que ya tuvieron una vida, ya desarrollaron de alguna manera un cierto nivel de alma, ¿sí? Entonces, Dios les toma en cuenta ese desarrollo del alma que hayan tenido hasta ese momento en que Muy bien. tuvieron este bloqueo, pues no sé cómo llamarle, bloqueo Mental. mental, que su cerebro ya no trabaja, ¿sí? Por eso ya no puede seguir desarrollando alma, pero él ya tuvo un historial y hasta ese momento se quedó el alma de algún modo, pues fue lo que dio, ¿no? Del alma que hayas podido desarrollar. El ajustador se retira, tú ya tienes una muerte de carácter cerebral, pero tu alma se cuenta. Así Y en es. base a ese nivel de alma que hayas desarrollado, es como te van a tomar en cuenta cuando pases a los mundos de estancia, o por qué no, a lo mejor despiertas hasta en el tercer día, porque es una persona con las cualidades requeridas para que pueda despertar en el tercer día. Nada más que ahí sí yo tengo una duda. Si él tiene esa capacidad o ese nivel para poder despertar al tercer día, su cuerpo ya se quedó aquí porque ya es una persona que ya no está viviendo, no es un muerto en vida. Cuando Jesús, no sé si recuerdan una vez que un joven le decía que lo quería seguir, pero que no podía porque iban a enterrar a un familiar y que no podía seguirlo. Entonces Jesús le dijo, dejad que los muertos entierren a los muertos. Era porque esas personas ya no tenían pues un desarrollo espiritual, no eran muertos en vida. Entonces yo me pregunto, ese cuerpo no se necesita, pienso yo, ¿no? Puede estar mal, pero yo he pensado, ese cuerpo no necesita que se disuelva o que se entierre. A lo mejor esa persona, su alma como llegó allá, el ajustador se retiró, a lo mejor él ya despertó, aunque su cuerpo físico todavía esté aquí. ¿No han pensado en eso? Mm, No sé si me expliqué, no, yo creo que la porque persona, Puede hay ser. enfermedades que ya no se reactivan. Entonces probablemente esa persona ya despertó, aunque su cuerpo físico todavía está aquí. mm, Gracias. es interesante tu punto de vista, pero no, que yo sepa, no, eh, al menos no hemos leído nada que nos sugiera esa posibilidad, ¿no? La persona tiene... Pero tampoco dice lo contrario. O sea, puede ser es una suposición, pues. Sí, Gracias. sí, Mario, adelante. Eh, Estabas pidiendo eh, la palabra. Solamente lo que quería aportar, había bajado la mano porque Ketty aclaró puntos muy importantes, nuestra querida Ketty, y Octavio hizo lo mismo. Lo que
sumaría, mi comentario es que, ejemplo, Alzheimer es la creación de la mente humana de una segunda conciencia, o sea, la realidad es esta. Estoy viviendo este espacio, este momento, pero no quiero ver este sufrimiento, no quiero percibir la guerra, la muerte, ¿no? Creo un imaginario personal para mí, desde mi mente, visto desde la psicología, y dejo ese espacio que tenía en la realidad y le pongo toda alegría, todo amor, todo luz, todo paz, hasta una cuestión lírica, te diría. Bueno, los médicos, el médico profesional, eh, dictamina que ahí hay una posibilidad de Alzheimer. Pero en realidad desde la psicología te van a decir que es una segunda conciencia que se arma acá alrededor. Entonces, para mi mirada, como dijo nuestro hermano ahí, ¿cómo es? Octavio, todo este haber que hubo antes de creación del alma queda pendiente y la mente sigue funcionando correctamente sin involucrarse con la realidad humana del diario vivir acá. ¿Se entendió o no? Ujú. Sí, o sea, creó una realidad ficticia para huir de la realidad que lo atormenta. Correcto, correcto como lo definiste. Ojalá que los hermanos lo hayan entendido así. Esto se le llama una segunda conciencia. Entonces él vive en esa conciencia, elabora su diario vivir, sus comidas, sus alimentos, su espacio y recuerda, como dijo Ketty, canciones, trata de hilvanar con eso anteriormente vivido. Eso es el Alzheimer. Los últimos estudios psicológicos que se están haciendo parten desde ese punto de vista. Entonces tampoco lo están tratando clínicamente desde el proceso Alzheimer de muerte de células, de que hay partes del cerebro. No, señor. No. El personaje que adquirió esto, él sabe lo que está haciendo y cómo lo está llevando adelante, porque esta realidad que está viviendo ahí no la quiere vivir. Hay gente que crea el Alzheimer porque se separó de su marido y no estaba preparada para que se separara del otro. El otro se fue con otra mujer, en fin, con otro hombre, ahí vamos. Y me cuesta ver esta realidad a los 60, 70 años, entonces creo este proceso inconsciente, pero todo mi haber, como dijeron recién los hermanos, está acá y para mí eso tiene que ser tomado en cuenta. Aparte, no hay ninguna afectación acá electroquímica, no hay nada, muchachos, no hay muerte celular, no hay nada, es una cuestión de la conciencia y de la realidad que el sujeto quiere vivir de otra manera. Entonces esto quedó sano, este aspecto, este ámbito, y acompaña a esta nueva creación que tiene por fuera, se le llama así psicológicamente, la persona, ¿no? Espero haber sido explícito. Gracias a ustedes siempre, muy amable. Ok. Ketita, ¿puedes leer el orden de lectores? Sí, claro. Espérate. Vamos. Marlene, Mayra, Mario, Jimmer, José Luis, Oli y yo. ¿Y Renato? Ya, ahí después de Oli. Ok. O sea, Mario, si no ha leído Mario, lo tocaría a Mario. La muerte física, la del cuerpo y la mente, cuando la muerte sorprende a un ser humano, el ajustador permanece en la ciudadela de la mente hasta que, oh Dios y la Virgen, hasta que ésta deja de funcionar como mecanismo inteligente. Hacia el momento en que cesan las pulsaciones vitales rítmicas de las energías medibles
del cerebro. Tras esta desintegración, el ajustador se despide de la mente, que se desvanece con tan poca ceremonia como entró en ella años atrás, y se dirige a Divinington, pasando por Ubersa. Gracias. Ok, Eh, gracias a ti. Perdón, Catita. no, nada, no, estoy leyendo esto que dice que pasan, no ha muerto la persona, es que respecto a lo que estaba diciendo Octavio, ¿no? Es que una persona no puede estar viva en dos sitios, ¿no? Eso es lo que yo entendí. O sea, el ajustador pasa a Divinington hasta que aparentemente este sujeto fallece, ¿no? Fallece en todo el sentido de la palabra. No sé, bueno, te toca hablar aquí, creo. Octavio quiere Yo no voy a interrumpir a completar nadie. lo dicho. A ver, Octavio, Con esto acá. comento este tipo de muerte, que es la única que conozco. Bueno, lo que pasa que mi teoría no es para todo. Sí, por ejemplo, en el caso del Alzheimer, yo desconozco la enfermedad, tengo una idea somera, pero si ahí existe la posibilidad que alguien despierte, pues es lógico que el ajustador pues no se va a retirar, ¿verdad? Pero en el caso de que hay casos que definitivamente por más, es obvio que no van a despertar, ¿sí? Un traumatismo, no sé cómo explicarlo, de momento no se me ocurre así algo, pero hay casos que ya no van a despertar. Entonces esas personas están muertas, pero están vivas fisiológicamente, pero están muertas, de acuerdo al libro Durante, están muertos en vida, ¿sí? Entonces su ajustador ya está allá, su alma también, pienso yo, y su personalidad también, nada más que su cuerpo está aquí. Entonces pienso que es un caso que pudiera ser, el libro no lo dice, pero tampoco lo descalifica. Entonces, eso me pasa a mí porque siempre pienso de más, ¿no? Pero puede ser una posibilidad. Gracias. Bien, bien. Creo que para poder despertar al otro lado, ya sea al tercer día o después de 1000 años o más, uno tiene que estar muerto acá. O sea, tiene que darse alguna de estas tres muertes. Muy bien. Bien. Esta muerte, en este párrafo hemos leído algo muy interesante porque dice lo siguiente. La muerte física se produce exactamente cuando las ondas cerebrales de la persona agonizante cesan sus pulsaciones rítmicas. ¿Ok? O sea, recién en ese momento se retira el ajustador, ¿no? El cual, ya sabemos, retorna a Divinington, vía Ubersa, nos dicen, ¿no? Hace escala en Ubersa, parece. Bien, lo que queda después de la muerte vuelve al mundo elemental de donde procede. Pero hay dos factores de la personalidad sobreviviente que no son materiales: el alma, que queda en custodia del ángel guardián del destino, y la transcripción de las memorias de la carrera mortal del fallecido en posesión del ajustador que regresa divino. Con esto de las memorias hay varias cosas interesantes que vamos a ver más adelante y que dependen del ajustador. Bien, seguimos. A Jimmer le toca. Sigue Jimmer. Sí me quería aclarar algo. Creo que nos hemos adelantado a este párrafo, pero sí, léelo, Jimmer, así como está redactado acá. ¿El continúa con el siguiente. 3.5? Sí, el 3.5 y el 3.6, por favor. Mucho gusto. Sí. Después de la muerte, el cuerpo material vuelve a su mundo elemental de origen, pero perduran dos factores no materiales de la personalidad superviviente. Por un lado, el acusador del pensamiento preexistente se dirige a Divinington con la transcripción de los recuerdos de la carrera del mortal, y por otro, el alma inmortal de Morontia, del humano difunto, queda bajo la custodia de la guardiana del destino. Estas fases y formas del alma, esas fórmulas de la identidad en su día dinámicas, pero ahora estáticas, son esenciales para la repersonalización en los mundos de la Morontia. La reunión del ajustador y el alma es lo que reensambla la personalidad del superviviente, lo que os devolverá la conciencia en el momento del despertar en la Morontia. ¿Y el chiquito que viene?
Para los que no tienen guardianas seráficas personales, las guardianas colectivas desempeñan con fidelidad y eficacia el mismo servicio de salvaguardia de la identidad y de resurrección de la personalidad. Los serafines son indispensables para el reensamblaje de la personalidad. Muy bien. Le damos la bienvenida, creo que ha ingresado Juan Pablo. Bienvenido, Buenas Juan Pablo. tardes. Muchas gracias. Saludos. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Puede- gracias. ¿Podemos incluirte en las lecturas? Con mucho gusto, gracias. Un honor. Ok. Ketita, ¿ya tomaste nota? Ok. Ya está incluido ya. Hola, Juan Pablo. Bueno, Bien, entonces, básicamente acá nos están diciendo que en estos dos últimos párrafos, ¿no? Que el ajustador se lleva una transcripción de los recuerdos de la carrera mortal. ¿M? Y además, el ajustador, como vamos a ver más adelante, va a ser el que active esos circuitos de memoria en la persona que se ha despertado, ha sido repersonalizada en el mundo de estancia, ¿no? En las salas de resurrección de los mundos de estancia. Bien. Ahí se van a integrar todos los factores constituyentes de la identidad, ¿no? Ahí está el alma, el ajustador, está, bueno, hay un nuevo cuerpo, el cuerpo morontial, que también es algo muy interesante que se va a explicar más adelante, ¿no? Bien. A ver, continuamos. Tras la muerte de el Tras la muerte, el ajustador de pensamiento pierde temporalmente la personalidad, pero no la identidad, mientras que el sujeto humano pierde temporalmente la identidad, pero no la personalidad. Y en los mundos mansión, ambos se reúnen en una manifestación eterna. Un ajustador de pensamiento que se ha ido no vuelve nunca a la tierra como el ser donde habitó anteriormente. La personalidad no se manifiesta nunca sin la voluntad humana, y un ser humano separado de su ajustador no manifiesta nunca una identidad activa después de la muerte ni establece ningún tipo de comunicación con los seres vivos de la tierra. Esas almas separadas de su ajustador están total y absolutamente inconscientes durante el largo y corto sueño de la muerte. No puede haber ningún tipo de manifestación de la personalidad ni capacidad de entablar contacto con otras personalidades hasta después de consumada la supervivencia. Los que van a los mundos mansión no están autorizados a enviar mensajes a sus seres queridos de la Tierra. Es política de todos los universos prohibir este tipo de comunicaciones durante el periodo de la dispensación en curso. Perfecto. Este párrafo es muy importante. Ni el ajustador ni la persona volverán jamás a Urantia, al menos en esta era universal. Nunca jamás se manifiesta una personalidad sin la voluntad humana, dice. ¿Okay? Nunca un ser humano cuyo ajustador se ha retirado después de la muerte puede manifestar una identidad activa o de alguna manera establecer una comunicación con otros seres vivos de la tierra. Esas almas sin ajustador están total y absolutamente inconscientes durante el largo o corto sueño de la muerte. No tienen ningún tipo de personalidad ni tienen la capacidad de comunicarse con otras personalidades hasta después de completar la sobrevivencia, hasta la resurrección. Y una vez resucitados en los mundos mansión, tampoco pueden enviar mensajes a sus familiares o seres queridos. En todos los universos está prohibido eso durante la dispensación vigente. ¿Ok? ¿Por qué creen ustedes que es así? Obviamente la fe perdería todo su valor, ¿no les parece? Bien, Ketita. Bueno,
Eso es lo que sí está escrito en el libro y se acepta, ¿no? Pero también hay experiencias. Mira, cuando se fue nuestra hija, yo no he recibido, nunca recibí nada de ella, ninguna mensaje, ni siquiera soñé con mi hija. Pero acuérdate lo que te conté de Jorge Miguel. Nadie conoce a Jorge Miguel en el grupo, pero Jorge Miguel era un muchacho muy querido, de 30 años, tendría 30 años, y estaba estudiando medicina. Era el hijo político de mi hermana. Mi hermana se iba a casar con este señor que tenía dos hijos y uno de ellos era Jorge Miguel, un chico que todos queríamos. Y se fue a España a estudiar, no sé, a hacer un posgrado. Y de repente nos enteramos que el chico había muerto jugando fútbol, le dio creo que un aneurisma, no, algo pasó y cayó muerto el chico. Bueno, fue terrible para todos, ¿no? Pero lo que voy es esto, que como yo le cuento a todos y le cuento a Pepe, ¿no? Porque es una experiencia que jamás he vuelto a vivir, ¿no? Pero yo estaba concentrada en la casa, en esa época enseñaba, estaba trabajando en plan de estudios, como en un plan de la semana, como qué cosa enseñarle a los chicos, estaba con la ciencia, tantas cosas que uno tiene que estudiar, trabajar con los niños, ¿no? Estaba concentrada elaborando ese plan y de repente he sentido su presencia y yo sabía que era él. No necesariamente tuve que mirarlo con estos ojos, pero como le digo a Pepe, la mente cósmica, tu mente, de verdad, tu mente percibe la otra personalidad. Y yo sentí que era él, que estuvo a 30 centímetros o 50 centímetros frente a mí y fue una experiencia muy, muy linda. Estaba escribiendo, dije Jorge Miguel, dije, dejé el lápiz y todo y lo puse sobre la mesa porque no podía avanzar. Me quedé impresionada con la presencia de ese muchacho. Era él, era su esencia. Y nada, fue un par de minutos y después se desvaneció. Nunca más he tenido una experiencia así, pero que yo quería compartirla con todos, ¿no? Ujú. Con todos. A los 3 días sucedió esto, después ya nunca más. Nadie más percibió esto y se lo conté al papá y se sintió mejor. Es increíble. Fue como un regalo, no sé, pero fue una linda experiencia. Sí, Fin. sí, hemos conversado de eso y yo nunca te he negado que hayas percibido eso. Eso ha sido una experiencia personal tuya. Ujú. Bien, Octavio, ¿qué querías agregar? Pues ya me dejó sin habla la hermanita, eso fue muy, muy hermoso. Y por algo pasó, hermanita, créanme. Qué bueno que usted lo sintió, porque eso es bonito. Ujú. Y referente, mire, lo que pasa es que estábamos sobre el tema de las muertes. Fíjese cómo dice el documento, dice, cuando los circuitos vitales, estoy hablando de la muerte intelectual, o muerte de la mente, El dice, cerebro. cuando los circuitos vitales del ministerio ayudante más elevados se interrumpen por las aberraciones del intelecto o por la destrucción parcial del mecanismo del cerebro, o sea, aquí ya hay un daño irreversible. Y estas condiciones pasan a cierto punto crítico de irreparabilidad, lo reafirman, fíjese. Se libera inmediatamente el ajustador residente para partir hacia Divington, ¿sí? O sea, esta persona ya no tiene cuerpo, ya no tiene el ajustador, ya no tiene el alma, ya se fueron, ¿sí? En Ujú. los registros universales, una personalidad mortal se considera muerta cuando los circuitos esenciales de la mente, de la acción volitiva humana, han sido destruidos. Nuevamente, esta es la muerte, a pesar de la función continuada de los mecanismos vivientes del cuerpo físico. O sea, que el cuerpo está aquí, hermanito, pero ya todo lo que se necesita para La despertar en la personalización. morontia, ya está allá, ¿sí? Ya está allá. Y a lo mejor hay otros tipos de muerte que nosotros no sabemos, porque por ejemplo la fusión, si te fusionas aquí en la Tierra, es otro tipo de muerte, Ujú. ¿sí? Entonces a lo mejor hay algunos tipos de muertes que desconocemos y que de alguna manera no se necesita que el cuerpo se haya disuelto o haya regresado a la Tierra para que pudiera haber un despertar allá. No creo que si la persona hizo méritos, fue una persona espiritual
que se esforzó, no creo que porque su cuerpo se quede aquí, van a esperar que su cuerpo se deshaga, él pudiendo despertar allá al tercer día, pienso yo, porque aquí dice que ya el cuerpo ya está descartado, es una muerte en vida. Sí, por eso decía Jesús, dejad que los muertos entierren a los muertos. Y en el primer caso de la muerte del alma, bueno, son personas que desconocen a Dios, ¿no? Y también ahí, pero en el segundo, su mecanismo, aquí dice, en el último, ¿sí? El mecanismo, donde dice, o sea que su forma de pensar es correcta, entonces ahí sí se tienen que esperar que él muera. Cuando es después de la muerte, el cuerpo material retorna al mundo elemental del cual se derivó, pero persisten dos factores no materiales de la personalidad sobreviviente: el ajustar el pensamiento preexistente con la transcripción de la memoria de la carrera mortal. Se dirige a Divinton. Al mismo tiempo, el alma monotial inmortal del humano fallecido permanece en la custodia del guardián del destino. Pero es mientras sus pulsaciones rítmicas y vitales y su mente está funcionando, pues no se va a ir. Pero en el caso anterior que ya platicamos, ya se fueron, ya no están aquí. Gracias. Sí, sobre todo es este pequeño párrafo que lo estoy resaltando, ¿no? Que dice, bien, como en el caso anterior, se ha producido la muerte, aunque el mecanismo vivo del cuerpo físico siga funcionando. O sea, ya se produjo la muerte, aunque siga funcionando el cuerpo. Acá en esta parte, en la muerte, faltaría una coma. Miren ustedes, el corrector me dice que ponga coma y ya se arregla. Bueno, seguimos. Sí, cada vez me convenzo más de tu punto de vista, Octavio, ¿ah? Efectivamente, no tenemos que ver que haya un cese total de la actividad vital para que ya pueda producirse el fenómeno de resurrección al otro lado. Bien, esto ya lo vimos. Ahora entramos a la sección 4, los ajustadores después de la muerte, que le tocaría a Ketty. Oli, a Oli. Oli. Y perdón, porque entonces pudieran puesto una notita por ahí, postdata. No van a vivir, ¿cómo se dice cuando los despiertan allá? No los van a despertar en el mundo morontial hasta que su cuerpo se haya disuelto en la tierra. No lo pusieron. No. Así es, tienes razón. Muy bien, gracias. Eso es un gran aporte, ¿ah? Porque yo no lo había visto así. Interesante. Yo pensaba que tenía que ya estar el cuerpo empezando a descomponerse para que comenzara la cosa al otro lado, pero parece que no es necesario. Una vez declarada la muerte, aunque las funciones vitales de esa persona sigan, ya seguramente se está haciendo el proceso de resurrección en el mundo de estancia. ¿Por qué no? ¿No es cierto? Bien. Entonces, Pepe, perdón, yo tenía en mente también de que los ajustadores no pueden estar en un cuerpo que no tenga mente, porque es una parte de Dios, ni tampoco están en un terrorista cuando va a cometer, o sea, se retiran y después vuelven a ese cuerpo. Y más pienso en una persona que está descerebrada o terminal. Es lo que tengo entendido yo de años que había entendido sobre los ajustadores, no lo sé. Bueno, estás bien, efectivamente. Si la persona ha vivido en pecado y está en iniquidad y ha dejado su alma, o sea, ha destruido su alma, lo que llaman acá la bancarrota del alma, el ajustador se retira y esa persona es un muerto vivo, es un muerto espiritual vivo, ¿no? Aunque siga viviendo. Y en el caso de la muerte cerebral, el ajustador también se retira porque esa mente ya no es capaz de tomar decisiones, esa mente ha perdido sus facultades eh, intelectuales superiores. Es por eso que ya se declara también la muerte cerebral. ahora la personalidad, no sé, Pepe, dónde queda en esos estados. De verdad que también es algo tan propio y es un don divino. Entonces tampoco me queda claro. Ahora vamos a hablar de eso. La Bueno, personalidad es algo complejo, está formado por diferentes componentes, ¿no? Y bueno, no se sabe dónde está en ese tránsito de la muerte y la resurrección, pero sí se sabe que
la estructura de esa personalidad o los factores constituyentes quedan a cargo de un arcángel. ¿Sí? Octavio. Hermanito, es mi interpretación, pero la Biblia lo dice. El cuerpo vuelve a la tierra y se hace polvo. Y el Espíritu de Dios vuelve a Dios quien lo dio. ¿Sí? Claro que la Biblia no maneja la personalidad como el Espíritu, pero yo pienso que mientras la personalidad no se sabe, porque no lo ponen en el libro de Urantia, pero yo siento que está con Dios, porque el libro de Eclesiastés lo dice, y el Espíritu de Dios vuelve a Dios quien lo dio. Entonces, si sabemos que el ajustador se va a Divinton, el alma queda, creo que en un serafín, ¿sí? Sí. Y hay otros serafines especiales que son los que recogen la información que usted decía ahorita, una información de carácter, no sé cómo decirle, Las de memorias. matemáticas. Exacto. No, las memorias Pero la quedan- personalidad, yo pienso que es lo que dice Eclesiastés, la personalidad vuelve a Dios quien lo dio. Entonces, mientras está este proceso, la personalidad de alguna manera se fue directamente a Dios, y cuando se hace otra vez la unificación de todos esos tres factores, regresa de Dios y se ensambla para la nueva vida morontial o la que te haya tocado tener, ¿sí? Porque no le encuentro yo por qué no podría ser. Si en la Biblia lo dicen, fue por algo. Y es la única manera de poder llenar ese vacío que te deja el libro de Urantia. Gracias. Sí, gracias a ti. Cuando en la Biblia hablan del Espíritu de Dios, se están refiriendo al ajustador, ¿no? Cuando dice el Espíritu de Dios vuelve a Dios, es que regresa ese ajustador a Divinity, ¿no? Que es una de las No, porque no más dice centrales. Divinity, dice a Dios quien lo dio. Ya, pero Y la personalidad te la da Dios. Divinity, Bueno, ahí es una cosa de interpretación, ¿no? claro, es una información adicional que nos da el libro Durante, que es la sede de los ajustadores. Y es más, pueden presentarse ante el Padre los ajustadores y de Divinington al Padre sin ningún problema, ¿no? Pero yo no veo mal llenar ese hueco con esta escritura de la Biblia, porque el libro de Urantia así no lo dice. Claro. Bueno, Hay cosas aquí de la está ahora. Biblia que no se entienden, pero que Urantia los pone en contexto, ¿saben? Y así podemos hacer una interpretación más clara de esos pasajes bíblicos, ¿no? ¿Han oído hablar ustedes de ese libro Paramoni que traduce los textos bíblicos Sí. al lenguaje del libro de Urantia, ¿no? Ahí está todo eso. Bien. Alguien preguntó si lo vendían en Amazon. Efectivamente, lo venden en Amazon, cuesta $27. Bueno. Ya, 4. Los ajustadores después de la muerte. Parece que aquí está el key. Cuando sobreviene la muerte material, intelectual o espiritual, el ajustador se despide de su anfitrión mortal y sale hacia Divinington. Después, desde las sedes del universo local y del superuniverso se establece un contacto reflectante entre los supervisores de ambos gobiernos y se registra la salida del monitor con el mismo número con que se registró su entrada en los dominios del tiempo. Miren, después de cualquiera de las tres muertes, el ajustador deja su huésped y parte a Divinity. Luego, a través de la reflectividad, recuerden que la reflectividad es algo así como el Internet, se establece una comunicación entre los supervisores del gobierno universal de Salvington, o sea, del gobierno del universo local, y de los gobiernos del superuniverso, o sea, Ubersa. Ellos registran la salida del ajustador con el mismo número con el cual entró a los dominios del tiempo y el espacio, ¿no? Porque el ajustador viene de la eternidad. Recuerden que en el documento 108, exactamente es el 108, sección 1, párrafo 9, leímos que los ajustadores vienen de Divinington de forma casi instantánea, pero llegan al sujeto de su elección en 117 horas, 42 minutos, 7 segundos. O sea, unos 5 días, que es el tiempo que demora su registro en Ubersa. Ahí creo que
les ponen un número, no sé. Hay algún tipo de trámite, no sé si decir burocrático o no, porque el ajustador es capaz de desplazarse en forma instantánea, pienso yo, pero demora su llegada a la persona esos 5 días por el trámite que tiene que realizar en Ubersa. Y cuando se retira, vuelve a pasar por Ubersa y se registra nuevamente con el mismo número que entró. ¿Mm? Bien, seguimos. De alguna manera que no comprendemos del todo, los sensores universales pueden tomar posesión de una epítome de la vida humana tal como está encarnada en la transcripción duplicada de los valores espirituales y los significados de la morontia que conserva el ajustador de la mente donde habitó. Los sensores están capacitados para apropiarse de la versión que tiene el ajustador sobre el carácter de supervivencia y las cualidades espirituales del humano difunto. Y todos estos datos, junto con los registros seráficos, están disponibles para ser presentados en el momento del juicio de ese individuo. Esta información se utiliza también para confirmar los mandatos del superuniverso que permiten a ciertos ascendentes empezar inmediatamente su carrera en la morontia tras su desintegración física y dirigirse a los mundos mansión antes de la terminación formal de una dispensación planetaria. Muy bien, acá nos dicen varias cosas, vamos a empezar por partes y cucharadas, como decía mi profesor. Bien, entonces ahora nos hablan de los sensores universales. ¿Recuerdan quiénes son estos sensores universales? Son la 10ª orden de hijos de la Trinidad del Paraíso, junto con los consejeros divinos, los perfeccionadores de la sabiduría, los hijos instructores trinitarios, los espíritus trinitarios inspirados y, por supuesto, nativos de Abona y ciudadanos del paraíso, ¿no? Estos sensores están distribuidos en los superuniversos. Hay 1.000 millones de sensores universales destinados a cada superuniverso. Y ellos representan la actitud colectiva de la Trinidad en el campo de la justicia. ¿Ok? Cuando los ancianos de los días emiten un juicio, por ejemplo, de extinción de una personalidad, siempre se basan siempre consultan a los sensores universales, porque ellos son la justicia de la Trinidad. Miren ustedes qué alto jerarquía tienen estos sensores universales. Nos dicen que de alguna manera no comprendida, estos sensores logran obtener un resumen de la vida del humano plasmada en la transcripción duplicada que el ajustador realiza de los valores espirituales y los significados morontiales de la mente que habitó, ¿no? Los sensores obtienen información sobre las cualidades espirituales y carácter de supervivencia de ese difunto, ¿no? Todos los datos, más los registros seráficos, deben estar disponibles al momento de la adjudicación, o sea, al momento del juicio del individuo. De alguna manera vamos a ser juzgados. Algunos, creo que no todos son juzgados después de la muerte. Los que han tenido una vida dedicada a hacer la voluntad de Dios, creo que ellos tienen pues ya la categoría de hijos de Dios por la fe y posiblemente estén en el tercero o el segundo o el primer círculo psíquico, ya tengan una pareja personal de serafines y sean resucitados en el tercer periodo en el mundo mansión número 1. ¿Ok? ¿A qué iba? Hay algunas personas en donde sus méritos y sus deméritos, ¿no? Están, digamos, no muy claros. No se sabe qué balance puede salir de lo bueno y lo malo que hizo. Esas personas van a juicio. Y los abogados defensores de esa persona son los serafines.
que llevan un registro de todo y saben en qué circunstancias esas personas hicieron lo que hicieron, ¿ok? Pero al final los que van a emitir la última palabra son esos sensores universales, ¿ok? Bien. Pepe, ¿te puedo hacer una preguntita? ¿Cuándo es que se me olvidó el juicio ese que hablan? ¿Es con los ancianos de los días o los Melqui? El juicio generalmente se da en personas que no son repersonalizadas o resucitadas en el tercer periodo. Digo en el tercer periodo porque no son en realidad 3 días, son 3 días de Jerusalén. Recuerdan que cada día de Jerusalén equivalía como 7 días de acá de Urantia, ¿no? De la Tierra. Entonces, por eso vamos a leer más adelante en otros párrafos que hablan de los 3 periodos. Casi un mes. Pero hay personas que han muerto que no estaban en iniquidad, que no eran pecadores empedernidos, por decirlo de alguna manera, y que quedaron como supervivientes dormidos. O sea, esas personas esperan un juicio, esperan que termine una dispensación. Ustedes saben, las dispensaciones son periodos de tiempo por lo que pasan los planetas, ¿no? Y que son marcadas, que pueden ser marcadas por la visita de un hijo divino, ¿no? Como por ejemplo hijos materiales, Adanes y Evas, o por un hijo abonal, o por el hijo otorgador, y eso marca estas dispensaciones en los planetas, y al final de cada dispensación hay un juicio. Cuando vino Jesús y cuando Jesús, después de la muerte de Jesús en la tierra, hubo una dispensación y una adjudicación, o sea, un juicio de todos los que habían muerto desde la época de Adán y Eva. ¿Se imaginan cuántos miles de años habían pasado? ¿No? Ahora, hay dispensaciones que le dicen, hay adjudicaciones milenarias, o sea, cada 1000 años pueden, el arcángel de la resurrección puede llamar y entonces se despiertan a personas que han muerto y se les evalúa en un juicio, ¿verdad? Y entonces de ahí se ve quiénes tienen derecho a la resurrección y quiénes no, ¿no? Sí, Jimmer, adelante. Es tan interesante este tema. Me gustaría detenernos un poquitito en esto que acabas de decir respecto de ciertas personas que no se puede decir que sean pecadores, que su vida ha estado involucrada con el pecado y todo esto, e incluso que son personas honestas. Estoy pensando en un científico, un amigo mío personal que tuve, con quien tuve una experiencia, por decirlo así, religiosa o espiritual frustrada. Hay personas como esa. Este era mi amigo, era un buen hombre, era un maestro universitario, etcétera, etcétera. Y una vez me dijo, mira, Jimmer, nada me saca del convencimiento de que no hay Dios. Yo no estoy interesado en eso. Yo no quiero sobrevivir a nada. Todo lo que tú planteas es un tema diferente, pero los dos somos amigos y nos queremos. ¿Hay algún tipo de muerte del alma en un hombre así, en una persona así? A mí me parece que la generosidad y la misericordia de Dios es tan grande que no puede simplemente clasificar un hijo suyo de esta categoría con sentencia de muerte porque simplemente dijo. Y así hubiera dicho y hubiera, como lo hizo, porque este hombre trató y me dijo, yo quiero mostrarte que yo no siento nada, que no hay el tal Dios. Y le dije, vamos a tener una sesión de oración. Nosotros estábamos llenos de gozo porque habíamos conocido al Señor, a Jesucristo y tal. Esto fue mucho antes de conocer el libro de Urantia. Y tuvimos esa sesión, estaba mi esposa, estaba él y estaba yo, solamente los tres. Y el hombre dijo unas palabras que nunca me olvidaré. Dijo, aquí estoy, honestamente, buscando
Si existes, que me muestres porque mi vida no ha sido fácil. Mi vida ha sido muy difícil. ¡Wow! Al día siguiente, y no mucho después, siempre me volvió a afirmar lo mismo. ¿Te das cuenta? No hay nada. Para mí no hay nada. Sigue con tus cosas, somos amigos. ¿Hay algún tipo de muerte para una persona así que era honesta, que era mi amigo? ¿Qué piensan ustedes? Te doy mi punto de vista, Jimmer, porque yo también conozco personas así. Ajá. En el mundo, digamos, de la ciencia, es muy común encontrar personas agnósticas. Son buenas personas, son buenos amigos, son personas que ayudan, son personas que son generosas, son personas éticas, honradas, ¿no? Pero agnósticas, o sea, ellos necesitan, se han formado de tal manera que necesitan una prueba tangible para aceptar la existencia de Dios. Ese es el problema. Les falta fe. O sea, ellos tienen que creer cuando ven, cuando algo les demuestra lo que ellos están buscando, ¿no? Cuando, qué sé yo, un experimento, una fórmula matemática, o cuando hay una demostración, ¿no? Perfecta de que es así, solamente en ese caso cree. ¿Ok? Esas personas obviamente no están muertas espiritualmente porque tienen alma, han hecho buenas acciones. Lo único que les ha faltado ha sido la fe. Entonces creo que esas personas sí tienen, como tú dices, por misericordia divina, tienen una segunda oportunidad de ver, ¿no? Cuando estén al otro lado, de ser despertados y ver que efectivamente esa prueba que están buscando ahora la están experimentando. Y a partir de ese momento pueden tomar la decisión de continuar, ¿no? Por toda la eternidad, ¿no? En esa aventura de perfeccionamiento, de camino al paraíso, o bien decir, no, prefiero simplemente desaparecer, que termine mi existencia ya, ¿no? Eso podrán decidirlo ahí, pero definitivamente yo creo que ellos sí van a tener una oportunidad de ser resucitados y de poder ya con conocimiento de causa estar allá. Ustedes Perfectamente de recuerdan acuerdo la contigo. anécdota de Tomás, ¿no? Que dice, yo tengo que ver sus heridas y tengo que tocar su cuerpo para creer que ha resucitado, ¿no? Y Jesús le dice a Tomás, ¿no? Dichosos aquellos que creen sin haber visto, ¿no? O sea, tú necesitaste verme para poder creer. Entonces, sin embargo, estoy seguro que Tomás se salvó junto con los demás apóstoles, ¿no? No perdió esa oportunidad y cuando él vio, se inclinó ante Jesús y le dijo, Señor mío, Dios mío, bueno, entonces ahí sí se convenció. Por eso esas personas, por alguna razón, necesitan una prueba más tangible, contundente, una señal que les demuestre que Dios. Pero para los que creemos, ¿no? Se nos ha, la vida nos ha puesto en ciertas circunstancias, en ciertas experiencias personales en donde hemos visto claramente la mano de Dios y por eso creemos, ¿no? Bien, esas experiencias quizás no las han tenido todos, pero creo que todos los que estamos acá hemos vivido algo parecido. Bien, ¿qué les parece si continuamos? Bien. Juan Pablo. Le tocaría a Juan Pablo, sí. Este lindo esquema de la Orante Enciclopedia nos muestra los círculos psíquicos. Vamos a hablar más adelante de eso, ¿no? El séptimo es el más bajo, ¿no? Y el tercero es el que ya demuestra una madurez espiritual, ¿no? En donde se puede decir que el ajustador ha triunfado con esa persona, porque esa persona ya está a un paso para la fusión, ¿no? Pero la fusión no se garantiza por llegar al tercero, ni al segundo, ni al primer círculo, sino hay otras cosas más que hay que cumplir. Pero en este
tercer círculo se recibe esta pareja de serafines, los cuales están asistidos por un querubín y un sanobín, ¿m? Y tienen ya la garantía de ser resucitados al tercer día, o al tercer periodo, como les decía. Muy bien, y aquí están, en este cuadro se resumen los 7 círculos de progreso psicoespiritual, ¿no? Bien, cuántos ángeles, como hay serafines de grupo, los que están en el 7º círculo están supervisados por una pareja de serafines para cada 1000 individuos, en el 6º círculo para cada 500, en el 5º para cada 100, en el 4º 10 y en el 3º 1 para cada uno. Bien, pasamos, le tocaría a Oli, ¿verdad? No, Juan Pablo. Juan O, Pablo lo ha perdón, leído. Juan Pablo. Sí, Oli acaba de leer. Sí. Tras la muerte física, y excepto en el caso de individuos trasladados de entre los vivos, el ajustador liberado va inmediatamente a Divinington, su esfera de residencia. Los detalles de lo que sucede en este mundo, mientras espera la reaparición factual del mortal superviviente, dependen principalmente de si el ser humano asciende a los mundos mansión por su propio derecho individual o si aguarda una convocatoria dispensional de los supervivientes durmientes de una edad planetaria. Ok. Entonces, aquí, ¿qué nos están diciendo, no? Que en los casos en que un mortal ha pasado directamente a los mundos mansión tras la disolución de su envoltura material de su cuerpo, ¿no? Se siguen esos mandatos del superuniverso, ¿no? Para que sean resucitados en los mundos mansión. Bien. Y dice, si hay mérito propio, ¿qué quiere decir mérito propio? Que habían llegado al tercer círculo psíquico, ¿verdad? Son resucitados en el tercer periodo, o si son trasladados, ¿no? Y si no, entonces deben esperar una dispensación, ¿ok? Una dispensación, una convocatoria dispensacional de los supervivientes durmientes en una edad planetaria. Hemos visto que son las dispensaciones, esos periodos de tiempo que pueden ser de varios miles de años, ¿no? Y que al final de esos periodos se llama, el arcángel de la resurrección llama a estos supervivientes durmientes, ¿no? Y entonces en ellos hay un juicio y en ese juicio se decide si van a ser resucitados o no. Bien, ahora pasamos a algo muy interesante. Sigue Me Marlene. corresponde a mí. a Marlene y después Renata. Ya. Si el mortal al que está vinculado pertenece a un grupo que será repersonalizado al final de una dispensación, el ajustador no volverá inmediatamente al mundo mansión del antiguo sistema donde sirvió, sino que optará por una de las misiones temporales siguientes. 1. Enrolarse en el colectivo de los monitores desaparecidos para servicios no develados. 2. Ser destinado durante un tiempo a observar el régimen del paraíso. 3. Inscribirse en una de las muchas escuelas de formación de Divinington. 4. Ser destinado durante un tiempo como observador estudiante en una de las otras 6 esferas sagradas que constituyen el círculo de los mundos paradisíacos del Padre. 5. Ser destinado al servicio de mensajeros de los ajustadores personalizados. 6. Hacerse instructor asociado de las escuelas de Divinington dedicadas a la formación de los monitores del grupo virgen. 7. Seleccionar otros posibles mundos donde servir en el caso de que hubiera motivos razonables para creer que el compañero humano podría haber rechazado la supervivencia. A ver, hasta ahí nomás. Ok, acá hay 7 opciones, ¿no? Vamos a poner el cuadrito ahí. Entonces aquí nos dicen que
si el ajustador debe esperar a un mortal que será repersonalizado al final de una dispensación planetaria, dice, puede optar por una de las misiones temporales siguientes. La primera es enrolarse en el grupo de los ajustadores desaparecidos, ¿no? Cuyas misiones no son reveladas, nadie sabe qué hacen los desaparecidos, ¿no? En segundo lugar, ir a algún tiempo como observador al paraíso. En tercer lugar, inscribirse en alguna de las escuelas de Divinington para estudiar. En cuarto lugar, ir a algún tiempo como observador a otra de las esferas sagradas del Padre, no, ya no solo en Divinington, sino en las otras 6, porque son 7, o servir como mensajero de los ajustadores personalizados que están en Divinington, o hacerse instructor asociado de los ajustadores vírgenes que estudien en Divinington, y por último, seleccionar otros mundos posibles donde servir, en el caso de que hayan motivos razonables, nos dice, para pensar de que su huésped no se va a salvar, ¿no? O podría haber rechazado la supervivencia. ¿Ok? Ese es el último destino, mientras esperan el final de la dispensación y la repersonalización de la persona en la cual habían habitado. Muy bien. Si Seguimos. la muerte os sorprende cuando habéis alcanzado el tercer círculo o una esfera superior y se os ha asignado en secuencia una guardiana personal del destino, y si la guardiana del destino certifica incondicionalmente la transcripción final del resumen del carácter de supervivencia que presenta el ajustador, si tanto la serafín como el ajustador están esencialmente de acuerdo en todos los detalles de sus informes y recomendaciones sobre vuestra vida, si los censores universales y sus colaboradores reflectantes de Versa confirman estos datos y lo hacen sin reservas ni equívocos, entonces los ancianos de los días destellan por los circuitos de comunicación que van a Salvington el mandato que establece esa posición avanzada. Y tras este anuncio público, los tribunales del soberano de Nevadón decretarán el paso inmediato del alma superviviente a las salas de resurrección de los mundos mansión. Ok, bien. Creo que este párrafo está bastante claro para todos, ¿no? En varios documentos anteriores hemos dicho que alcanzar el tercer círculo, ¿no?, de logro psíquico y espiritual nos pone en estatus avanzado, entre comillas. Esto significa varias cosas. Primero, que se nos ha asignado una pareja de serafines, un serafín guardián del destino especialmente dedicado a nosotros, ¿no? En realidad son dos, son una pareja de serafines personales junto con sus dos ayudantes, un querubín y un sanobí. El otro hecho importante es que somos resucitados de forma inmediata en los mundos mansión sin necesidad de esperar una dispensación planetaria. ¿Mm? Bien, el resumen final del historial de supervivencia presentado por el ajustador debe coincidir con el del guardián del destino en cada punto de sus registros. Luego, los sensores universales y sus ayudantes reflexivos corroboran y confirman los datos sin ambigüedad ni reserva, dicen así, ¿no? Finalmente, los ancianos de los días de Ubersa transmiten el mandato de estatus avanzado a Salvington, y así los tribunales del soberano de Nevadón decretan el paso inmediato del alma superviviente a las salas de resucitación. ¿Ok? Bien, en este esquemita vemos la persona que ha alcanzado el tercer círculo psíquico recibe sus serafines con un querubín y un sanobí. Bien, pasamos al último párrafo de esta sección. ¿Qué tita, quién le toca? Según mis informaciones, si el individuo humano sobrevive sin dilación,
el ajustador se registra en Divinington, se dirige a la presencia paradisíaca del Padre Universal, vuelve inmediatamente para ser abrazado por los ajustadores personalizados del superuniverso y del universo local donde está destinado, recibe el reconocimiento del jefe de los monitores personalizados de Divinington y acto seguido pasa a la realización de la transición de la identidad. Tras ser convocado en el tercer periodo y en el mundo mansión a llevarla a cabo en la forma de la personalidad preparada para recibir al alma superviviente del mortal terrenal, tal como esa forma ha sido proyectada por la guardiana del destino. Gracias. Gracias a ti. Bien, en este último párrafo explican el proceso por el cual un ajustador exitoso procede desde Divinington al mundo mansión, en donde debe recibir al alma sobreviviente del mortal de la tierra en cuya vida mortal habitó. Valga la redundancia. Bien. Como ustedes ven, estamos viendo como normas y procedimientos, como protocolos que se siguen, ¿no? Para cada persona que ha muerto y que va a ser repersonalizada o resucitada en los mundos mansión. Entonces, luego de la muerte física del sujeto, el ajustador se dirige a Divinington, donde se registra y de ahí pasa al paraíso para presentarse ante el Padre, regresa a Divinington, donde es abrazado por los ajustadores personalizados del superuniverso y el universo local de asignación. Luego recibe el reconocimiento del monitor personalizado principal de Divinington. ¿Ok? Y de inmediato pasa a la llamada transición de realización de identidad. Así se llama el proceso por el cual van a resucitar a una persona, ¿no? El ajustador es llamado desde allí en el tercer periodo. Recuerden que no es 3 días, sino el tercer periodo de días de Jerusalén. ¿Ok? Y en el mundo mansión, en la forma de personalidad real, preparada para recibir el alma sobreviviente, la forma proyectada por el serafín guardián del destino. Fíjate, esta parte hay que prestar atención porque ¿a qué se refieren con esa forma proyectada por el serafín guardián del destino? Yo interpreto aquí que el ángel guardián del destino determina la forma de la persona, o sea, en buena cuenta su cuerpo morontial, en el cual se va a reintegrar la personalidad, el alma y el ajustador. ¿No les parece? Bueno, yo lo interpreté así. Interesante. Ok. Pasamos a la siguiente sección 5 y 7 que tiene este documento. Adelante. De Mario viene Jimmer, creo. Sí, Jimmer. No sé dónde está Jimmer. Aquí estoy. ¿Estás ahí, Jimmer? Sí. La supervivencia 5, la supervivencia del yo humano. La yoidad es una realidad cósmica, ya sea material, morontial o espiritual. La actualidad de lo personal es otorgamiento del Padre Universal que actúa en y por sí mismo o a través de sus múltiples agentes del universo. Decir que un ser es personal es reconocer la individuación relativa de ese ser dentro del organismo cósmico. El cosmos vivo es una agregación casi infinitamente integrada de unidades reales, todas ellas relativamente sujetas al destino del conjunto, pero las unidades personales han sido dotadas de la facultad real de elegir entre la aceptación y el rechazo de su destino. Bien. Este primer párrafo de la supervivencia del yo me pareció muy interesante, porque habla del todo cósmico, del cual formamos parte como personas. Un todo perfectamente integrado, un todo vibrante, vivo.
Un ser material, morontial o espiritual es una realidad cósmica manifiesta en ese todo. La actualidad de una persona, o sea, su existencia en sí, la actualidad de la personalidad, podríamos decir, el don del Padre Universal que Él otorga, ya sea por sí mismo o a través de sus múltiples agentes, ¿no? Cada persona es un ser único e individual, pero su individualidad es relativa dentro de ese cosmos, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que cada unidad personal real, cada persona, podríamos decir, forma parte de un organismo cósmico viviente, casi infinitamente integrado y sujeto a un destino de conjunto. Sin embargo, todo ser personal es capaz de elegir. Cada persona está dotada por naturaleza de libre albedrío. Simplemente por ser una personalidad ya tiene libre albedrío. Y cada cual puede elegir entre aceptar o rechazar ese destino que tendría dentro del todo. O sea, cada persona decide si se permanece o se aparta del todo. Miren qué concentrado está este párrafo, todo lo que se puede deducir de él. Bien, seguimos. Lo que viene del Padre es eterno como el Padre. Y esto es tan cierto para la personalidad que Dios otorga en virtud de su propio albedrío, que, que Dios otorga en virtud de su propio libre albedrío, como para el divino ajustador del pensamiento, un fragmento real de Dios. La personalidad del hombre es eterna, pero es una realidad eterna condicionada en cuanto a la identidad. Al haber aparecido en respuesta a la voluntad del Padre, la personalidad alcanzará el destino de la deidad, pero el hombre debe elegir si estará o no presente cuando se alcance ese destino. Si el hombre elige no estar, la personalidad llegará directamente a la deidad experiencial y se convertirá en parte del Ser Supremo. El ciclo está predeterminado, pero la participación del hombre es opcional, personal y experiencial. Miren, este es otro párrafo trascendental. Aquí nos explican claramente el destino de la personalidad. ¿Mm? Como todo lo que proviene del Padre, la personalidad es eterna. Pero esa personalidad es una realidad eterna condicionada en lo referente a la identidad. La persona siempre alcanzará su destino divino, pues esa es la voluntad del Padre. Pero el ser humano debe elegir libremente si está presente o no en el logro de dicho destino. En ausencia de esa elección, la personalidad pasará a formar parte del Ser Supremo, la deidad experiencial. De manera que Dios tiene todo dispuesto para nosotros, los seres humanos, los hombres. El ciclo está predeterminado, dice el revelador, pero la participación del hombre es opcional, porque depende de una decisión personal, porque la decisión la toma cada uno y es experiencial, porque se debe haber experimentado la realidad de Dios en nuestra vida. ¿Mm? ¿Ven qué profundo es esto? Muy bien. Seguimos. Renato. Muy bien, ¿no? Le toca a Oli. Oli, después Renato, perdón. Sí. Renato. Adelante, Oli. Ya. La identidad del mortal es una condición transitoria de la vida temporal en el universo. Solo es real en la medida en que la personalidad elige convertirse en un fenómeno permanente del universo. Aquí está la diferencia esencial entre el hombre y un sistema de energía. El sistema de energía continúa necesariamente, no tiene elección. En cambio, el hombre elige a la hora de determinar su propio destino. El ajustador es, en verdad, la senda al paraíso, pero es el hombre quien debe buscar esa senda por su propia decisión, por la elección de su libre albedrío. Perfecto. Aquí destacan la importancia del libre albedrío. Nuestra identidad mortal es una condición transitoria en el universo,
En realidad todo lo nuestro es transitorio, ¿no? Nuestro cuerpo también es transitorio. Pero nuestra identidad se hará realidad en la medida en que la personalidad decida, por libre albedrío, convertirse en un fenómeno universal continuo, o sea, continuar, seguir adelante. Solo, dice, los sistemas energéticos sin personalidad no tienen elección. Ya sabemos que se está refiriendo, por ejemplo, a los controladores físicos, a los controladores mecánicos, en fin, todos esos seres que están para una sola cosa, ¿no? Y siempre tienen que hacer eso. Pero, dice, la continuidad del hombre depende íntegramente de su elección. Solo el hombre determina su propio destino. Bien, seguimos. Ahora, Renato, ¿no? Perdón, ¿Renato se ha incorporado? Creo que Pepe, en sí. teoría me toca a mí, pero no sé si No está. Renato se ha incorporado. Sí, estoy. Acá está Renato, sí. I'm sorry, lo siento, lo Adelante, Renato. siento. Ya, entonces ¿cómo hacemos? ¿Está Perdón. Oli, Sí, ahí está Renato. Después de él, Renato, creo que era Juan? Oli, Mira, Renato y Juan Pablo, ¿verdad? Y después tú. ok, después yo, no hay problema. Hay una Renato, manito de Octavio. Adelante, Octavio, antes de que lea. Renato, ya, ok. Sí. Octavio, ¿querías decir algo? Gracias. Sí, es que ahorita con lo que usted comentó, hermanito, cabe resaltar y tenerlo siempre presente, que lo único que somos es esa nueva identidad que se está generando a través del alma. Todo lo demás es prestado, ¿eh? Son herramientas que se nos dieron, el cuerpo, la personalidad, que esa sí se va, ¿sí? El ajustador también, pero la mente, ¿sí? El cuerpo, todo lo demás es prestado. Entonces, la nueva identidad es la que va a pasar y va a continuar en esa aventura, ¿no? Que dice el libro, la aventura de la eternidad. Y esa es lo que nosotros hagamos al desarrollar el alma. Eso es bien importante porque a veces nos vemos en el espejo y pensamos, nos preocupamos, ¿no? Por lo que está pasando, pero todo eso se queda, sino que es lo que realmente se desarrolla como una nueva identidad a través del alma. No sé si llamarla identidad cósmica, ¿no? Que al fusionarse con el ajustador, nos hacemos uno con él, ¿no? Entonces, la verdad para mí es algo muy interesante, porque no somos ni Dios, ni tampoco somos hombres. Porque yo decía, a veces me preguntaba, yo decía, bueno, ¿qué somos? ¿Realmente Dios? ¿Somos un fragmento de Dios que se vino a experimentar aquí en la tierra? ¿O somos hombres? Pero no somos ni uno ni otro, sino esa nueva identidad que nace a través del alma y que de alguna manera es la que sigue la aventura de la eternidad, porque todo lo demás es prestado. Espero haberme explicado. Gracias. Sí, es bueno pensar que todo es prestado, porque cuando nos vemos en el espejo, como tú dices, si no nos vemos muy bonitos, bueno, eso se va a acabar, ese cuerpo va a terminar y seguramente nuestro próximo cuerpo va a ser mejor. En este mismo documento nos van a hablar del siguiente cuerpo y también algo que mencionaste con respecto a la fusión. Sí, en este documento también se habla de la fusión. Ojalá que alcancemos. Ahora, hermanito, eso de verse feos en el espejo hay que verlo de manera positiva, porque quiere decir que ya estamos próximos a dejar esta experiencia, ¿no? Entonces depende cómo tú estés preparado y cómo te sientas en tu compromiso personal con tu alma y con Dios para saber con tanta seguridad si estás, ¿cómo le diré? Hasta feliz de que ya estás punto a partir, ¿no? ¿Verdad? Ya esto depende como hayas como hayas entendido la revelación, porque realmente nosotros nacemos cuando morimos. Ahorita es como si estuviéramos en el vientre de la madre, pero es difícil aceptarlo y entenderlo. Tal vez las nuevas generaciones lo puedan percibir así. A nosotros todavía nos cuesta un buen trabajo aceptarlo, ¿no? Hay un párrafo muy lindo que habla de la oruga y la mariposa. Bien. Sí. Y por eso es que cuando en los mundos morontiales más adelante, cuando estamos en luz y vida, este acontecimiento de la muerte es un festejo. Sí. No lo he leído con detenimiento, pero lo que he entendido es que
van todos a un lugar hasta despedir a la persona que va a partir. Y creo que va la familia y hay todo ahí un evento de fiesta porque ya te vas, Ya la ¿no? mayoría no muere ahí, todos son Y trasladados. ya la mayoría no, bueno, sí se fusionan. Pero Bien. bueno, eso hay que entenderlo todavía que estamos aquí. Gracias. A ver, adelante, ahora sí, ¿quién iba a leer? Los seres humanos solo poseen identidad en el sentido material. La mente material expresa esas cualidades del yo, cuando actúa en el sistema de energía del intelecto. Cuando se dice que el hombre tiene identidad, se reconoce que posee un circuito de mente que ha sido subordinado a los actos y elecciones de la voluntad de la personalidad humana. Pero esta manifestación material y puramente temporal, exactamente igual que el embrión humano, es una etapa parasitaria transitoria de la vida humana. Desde una perspectiva cósmica, los seres humanos nacen, viven y mueren en un instante relativo del tiempo. No son duraderos, pero la personalidad del mortal posee por su propia elección el poder de transferir el asiento de su identidad desde el sistema del intelecto material pasajero hasta el sistema superior del alma de Morontia, que se crea en colaboración con el ajustador del pensamiento como el nuevo vehículo de manifestación de la personalidad. Bien. Entonces aquí nos hablan de nuestra condición material y temporal, ¿no? Poseemos identidad solo en el sentido material. Nuestra mente material, que funciona en el sistema energético del intelecto, puede ser consciente de nuestra identidad gracias a un circuito mental que está subordinado a la voluntad y los actos de la personalidad humana. ¿Me siguen? Sin embargo, esta afirmación de identidad es puramente temporal. Es como la etapa embrionaria de la vida humana. ¿Y por qué hace esa comparación con el embrión en el vientre materno? Porque a escala cósmica, los seres humanos nacen, viven y mueren, ¿no? En un lapso de tiempo relativamente breve. ¿No? O sea, nadie vive para siempre. Pero la personalidad nunca muere y tiene el gran poder de hacer sobrevivir nuestra identidad, esa identidad material que hablábamos al principio, y si así lo decide por libre albedrío. Esto lo logra cuando transfiere su identidad del sistema material intelectual transitorio al sistema superior, dice, del alma morontial. Ya sabemos que esa alma es el fruto de la asociación de nuestro ajustador de pensamiento con nuestra mente material. Y esa alma será el nuevo vehículo de nuestra personalidad en la vida morontial después de la muerte. ¿Queda claro todo eso? Muy bien. Seguimos. Toca a José Luis. Oh, perdón. Juan Pablo, perdón. A Juan Pablo le toca. Juan Pablo, sí. Gracias. Oli, Renato, Juan Pablo. Sí. Este mismo poder de elección, este distintivo para el universo del libre albedrío de la criatura constituye la mayor oportunidad del hombre y su responsabilidad cósmica suprema. De la integridad de la volición humana depende el destino eterno del futuro finalitario. De la sinceridad del libre albedrío del mortal depende el ajustador divino para obtener la personalidad eterna. De la fidelidad de la elección del mortal depende el Padre Universal para hacer realidad a un nuevo Hijo ascendente. De la perseverancia y la sabiduría de las acciones resultantes de las decisiones depende el Ser Supremo para actualizar su evolución experiencial. La perseverancia y la sabiduría. Fíjense, este párrafo es increíble. Miren, aquí destacan el poder de elección de los seres humanos con libre albedrío como el emblema universal, como la insignia de nuestra naturaleza personal. O sea, el libre albedrío tiene una significancia, podríamos decir, que llega hasta el Supremo,
Y aquí lo explica, dice, bueno, con cada don que recibimos del Padre tenemos una gran oportunidad y a la vez una gran responsabilidad. Entonces, el uso inteligente y responsable de nuestro libre albedrío significa integridad, sinceridad, fidelidad, firmeza y sabiduría. Y dice así, de la integridad depende nuestro destino de finalistas, ¿ok? De la sinceridad depende la fusión con nuestro ajustador. De la fidelidad, nuestra realización como hijos ascendentes del Padre. Y de la firmeza y sabiduría de nuestras decisiones depende el Ser Supremo para la actualización de la evolución experiencial. O sea, todo eso que hagamos por libre albedrío llega inclusive al Supremo, más específicamente a lo que sería el Todopoderoso Supremo, que es la suma de las experiencias de todos los seres que viven en los 7 superuniversos. Esa es la gran trascendencia de nuestra toma de decisiones por libre albedrío. Y es por eso que Dios nos da una personalidad con libre albedrío, porque Dios no quiere que seamos autómatas, ¿no? Que hagamos ya de fábrica, ¿no? Que estemos programados para hacer lo que a Él le gusta que seamos. Nos deja esa libertad para que nosotros mismos decidamos. Bien. Ketty. Tarde o temprano deberéis alcanzar los círculos cósmicos de crecimiento de la personalidad, pero puede ocurrir que, sin culpa por vuestra parte, los accidentes del tiempo y las limitaciones de la existencia material os impidan alcanzar estos niveles en vuestro planeta natal. En ese caso, si vuestras intenciones y deseos tienen valor de supervivencia, se decretará la prolongación de vuestro periodo de prueba. Se os concederá tiempo adicional para demostrar que vuestra valía de demostrar vuestra valía. En ese caso, si vuestras intenciones y deseo tienen valor de supervivencia, se decretará la prolongación de vuestro periodo de prueba. Se os concederá tiempo adicional para demostrar vuestra valía. Sí. Bien, este párrafo, al menos a mí, me dejó varios interrogantes, ¿no? Nos dice que los círculos cósmicos o los de crecimiento, o sea, están hablando de los círculos psíquicos, ¿no? Deben ser eventualmente logrados por todos nosotros. Están ahí para que los conquistemos, ¿ya? Pero si por culpa de, entre comillas, los accidentes del tiempo o las limitaciones de la existencia material, o sea, no por culpa nuestra, nos viéramos impedidos de completarlos en nuestro planeta natal, ojo con eso, ¿no? Teniendo la mejor intención de hacerlo, entonces nos conceden una prórroga. Se nos otorga un tiempo adicional en ese periodo de prueba para demostrar nuestra valía. ¿A qué clase de accidentes del tiempo creen ustedes que se refiere? ¿A qué limitaciones de la existencia mortal se refiere? ¿En qué caso de que se perdiera nuestro planeta natal, ¿no? Si eso pudiera suceder, ¿completaríamos ese tiempo adicional en otro planeta? Me pregunto yo. Bien, y acá les pongo esta foto de Chicago de los años 30, donde esta es una anécdota del libro de Urantia, o sea, eso está, creo que lo anoté por acá, perdón. La anécdota del paso de los serafines de transporte. Está en un pequeño artículo que escribió Webster Stafford, que se llama ¿Cómo llegaron los documentos?, ¿no? Aquí nos hablan, bueno, en ese pequeño artículo, este señor cuenta que en una oportunidad, uno de las personas que se comunicaba a través del sujeto dormido les dijo un día y una hora en que debían estar ahí en la ribera del río Michigan,
porque iban a ver el paso de unos serafines de transporte. Y que esos serafines estaban transportando almas de un planeta que se estaba extinguiendo o que, no sé, se había destruido, y estaban rescatando a esos mortales para llevarlos a otro sitio, o sea, a otro planeta. Interesante, ¿no? Ahora, no hay ninguna garantía de que esa anécdota haya sido cierta, ¿no? Pero aquí, por inteligencia artificial, les puse esta imagen. Bien. A ver, ¿qué más es? Esto ya lo leímos, perdón. Ya me perdí. El libre albedrío ya está. Aquí. Creo que acá nos hemos quedado. Cuando existe alguna duda, ¿no? Bien, ahora sí. Ketty. Le toca a Mayra. Ah, perdón, Mayra. Adelante, Mayra. Ya se fue Mayra. O Ya tuvo que salió, salir. yo por chat. Entonces, Mario, ¿no? Bueno, ahora vos te quedaste sin lectura, Ketty. Sí, no importa, no te La preocupes. anterior. Yo me Bueno, había bueno, enviado. Bueno, sí. Cuando existe alguna duda sobre la conveniencia de hacer avanzar a una identidad humana a los mundos mansión, los gobiernos del universo dictaminan invariablemente a favor del interés personal de este individuo. Promocionan sin vacilar a esa alma el estatus de ser transicional, mientras siguen observando la aparición de sus intenciones en la morontia y propósitos espirituales. y hay dos reglas. Así se garantiza el cumplimiento de la justicia divina y se concede a la misericordia divina una nueva oportunidad de ampliar su ministerio. Ok, bien. Ok, creo que este es el último párrafo que vamos a analizar porque estamos sobre la hora. Aquí nos hablan de, entre comillas, el estatus transicional de un mortal, que se aplica cuando existen dudas sobre los méritos de una persona para ser resucitada en los mundos mansión. ¿Okay? Los gobernantes del universo se aplican el beneficio de la duda, podríamos decir, a dicha persona sin un pasado en la tierra con evidencia clara de fe y espiritualidad, justo lo que estábamos hablando de los agnósticos, ¿no? No me queda claro si esa persona es repersonalizada en el primer mundo mansión y se observan sus intenciones en la morontia, como dice, o estando el alma en dicho estatus transitorio, continúan observando la intención o estudiando todos los, digamos, eventos de su vida, ¿no? Para ver si reúne los méritos necesarios para que pueda ser repersonalizado, ¿no? En la morontia. Eso no me queda muy claro por este párrafo. Pero en fin, bien. Esta sección es bastante larga, no la vamos a poder terminar en los 10 minutos que nos quedan, así que mejor lo dejamos ahí y haremos una tercera sesión para este documento que está tan concentrado de cosas interesantes. ¿Ok? Quedamos en eso. Entonces, muchas gracias a todos nuevamente por su presencia y participación. verlos. Dios les Muchas bendiga a gracias, todos. gracias. Ay, Oli. Y nos estamos viendo el próximo miércoles, Dios mediante.